Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir trabajando con el primer bloque del curso de álgebra lineal. Vamos a ver algunos ejercicios más de multiplicación de números complejos o con una aproximación diferente. Y también vamos a estar trabajando con la introducción a división mediante el concepto del conjugado de un número complejo. Entonces decíamos que la multiplicación de números complejos básicamente consiste en trabajar el álgebra y simplificar previamente los números imaginarios que tengan potencias diferentes a 1. Y también trabajamos con algunos binomios al cuadrado para desarrollarlos y simplificarlos. Ahora lo que vamos a hacer en este video es que vamos a introducir el concepto del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una herramienta que se utiliza para recordar o desarrollar binomios a una potencia n. De manera que si yo tengo a más b a una potencia n, dependiendo del valor de ese número n, va a ser el binomio a determinada potencia. Es decir, si n vale 2, estaríamos hablando de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Tú sabes que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora, el uso o la utilidad de esta herramienta consiste en lo siguiente, en que no te vas a acordar de los coeficientes que acompañan a los términos, sino que únicamente vas a utilizar esta herramienta para que puedas recordarlos. Entonces, si empezamos con el triángulo, el binomio al cuadrado te genera que es una vez el cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo y una vez el cuadrado del segundo. Con estos tres números vamos entonces a generar el triángulo de Pascal para los siguientes valores de n. De manera que n igual a 3 cuando tenemos un binomio al cubo. ¿Cómo voy a recordar esos coeficientes? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer número, que es un 1, lo voy a bajar. Va a quedar aquí. El siguiente número va a ser la suma de estos dos. 1 más 2 me genera el 3. El siguiente número va a ser la suma de este 2 con este otro 1. La otra combinación, 2 más 1, 3. Y al final el último número va a ser bajar el 1. Entonces, de tener tres coeficientes, ahora voy a tener 4. ¿Qué pasa si tengo un binomio a la cuarta potencia? De nuevo, bajo el 1, sumo estos primeros dos números, que sería 1 más 3, 4. Luego sumo estos dos números de aquí, 3 más 3, 6. Luego estos dos, 3 más 1, 4. Y luego bajo el 1. De tener 4 términos, ahora voy a tener 5. ¿Y cómo voy a recordar las potencias? Bueno, si vemos el binomio al cuadrado, vamos a tener primero un 2. El cuadrado del primer término. La a va a bajar un grado, ya no va a valer 2, ahora va a tener un exponente 1. Y b, que no aparecía, va a aparecer una vez. Y en el siguiente término, a va a desaparecer y b va a incrementar su valor otra vez. Ahora va a tener un grado 2, b al cuadrado. Vamos a ver qué pasa con el binomio al cubo. Voy a tener una vez el cubo del primer término, es decir, el máximo grado, en este caso 3, del primer término, a al cubo, una vez. Más 3 veces, voy a bajarle un grado a la a, va a ser ahora a cuadrada y va a aparecer b. Después voy a poner más 3 veces, le bajo otra vez un grado a la a, ahora va a ser a la 1 y b va a incrementar un grado, b cuadrado. Más una vez, a desaparece y b se incrementa otra vez, ahora va a ser b al cubo. Y si b sea el binomio a la cuarta potencia, sería lo mismo. Una vez la cuarta potencia de a, más 4 veces, bajo a al grado a cubo y incrementa a b, aparece una vez b, más 6 veces, baja el grado de a, ahora va a ser cuadrada y b se incrementa, va a ser b cuadrada, más 4 veces, a baja un grado, ahora va a ser lineal y b incrementa un grado, ahora va a ser al cubo, más una vez, a desaparece y b se incrementa otra vez, va a ser b a la cuarta potencia. Entonces con eso puedo generar un binomio a la potencia n que yo quiera sin tener que aprenderme las constantes ni los exponentes de memoria. Simplemente tengo que recordar cómo se genera el triángulo de Pascal. Con esa información entonces vamos a generar un ejercicio de números complejos a través del desarrollo de un binomio al cubo. Digamos que se nos plantea este ejercicio, 3i más 2 al cubo. Voy a revisar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, de acuerdo a lo que generamos, me dice que esta es la expresión. Si tú tienes un binomio al cubo, lo que vas a hacer es poner
el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más una vez el cubo del segundo. Entonces, de acuerdo a esto vamos a sustituir. Sería 3i al cubo más 3 veces 3i al cuadrado por b, que vale 2, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. De aquí vamos entonces a desarrollar 3i al cubo sería 3 al cubo son 27, i al cubo es i cúbica, más 3 por 3 al cuadrado por 2 son 54, i cuadrada, más 3 por 3 por 2 al cuadrado serían 36, y más 2 al cubo que son 8. Lo que vamos a hacer ahora es entonces simplificar la i. I cúbica sería igual a menos i, de acuerdo al problema, a los ejercicios que vimos en el video anterior. I cuadrada vale menos 1 y estos quedarían iguales. Lo que vamos a hacer ahora entonces, 27 por menos i me queda menos 27i, 54 por menos 1 me queda menos 54, 36i más 8. Y finalmente lo que vamos a hacer es primero las partes reales. El menos 54 más el 8 me queda menos 46 y el menos 27i más 36i me queda 9i. Y con eso entonces encontramos la respuesta a este primer ejercicio. Vamos a ver entonces otro ejercicio en el que vamos a utilizar la multiplicación de los números complejos, que tendríamos básicamente 3 por raíz de menos 25 más 4i por menos 2i más 5i a la 25. Lo que vamos a hacer entonces es primero simplificar. Esta raíz de menos 25, recuerda, es lo mismo que poner raíz de 25 por menos 1. Y la i a la 25, si la dividimos entre 4, ¿qué me quedaría? Me quedaría 6.25. Como es 0.25, la parte decimal equivale a i a la 1, o sea, i. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, raíz de 25 son 5 y raíz de menos 1 es i. Me quedaría entonces 3 por 5i más 4i por aquí menos 2i más 5i me quedan 3i. Lo que vamos a hacer ahora es 3 por 5i son 15i más 4i por 3i. 15 más 4i me quedarían 19i por 3i. 19 por 3 me quedan 57 y por i me queda i cuadrada. Y luego hay que simplificar otra vez. ¿Cuánto vale i cuadrada? Vale menos 1. 57 por menos 1 sería menos 57. Ese es el resultado de toda esta expresión. Entonces, aquí tenemos números complejos, pero cuando terminemos de trabajar únicamente nos vamos a quedar con un número real, que también es válido. Entonces con eso encontramos la respuesta a ese problema de multiplicación. Ahora, para empezar a trabajar con las divisiones, es importante conocer el concepto del conjugado de un número complejo. Básicamente, ¿qué es ese número conjugado o el conjugado de un número complejo? En lo que consiste es que el conjugado de un número complejo es el número que es simétrico respecto al eje X. De manera que si yo tengo un número complejo, 3 más 4i, lo voy a graficar en un plano bidimensional. El eje X ahora va a ser el eje de los números reales y el eje Y va a ser el plano de los números imaginarios. Entonces, si yo tengo 3 más 4i, ¿cuánto vale la parte real? 3. Entonces, positivo. Entonces, en el eje real voy a avanzar 3 unidades positivas. 1, 2, 3. Y con el imaginario vale 4 positivo. Entonces voy a avanzar hacia el positivo 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ese es el gráfico de mi número complejo 3 más 4i. Entonces, el conjugado consiste en el número que es el reflejo o el simétrico con respecto al eje real de ese número complejo. Entonces, ese número real, ese número complejo, su simétrico con respecto al eje X quedaría aquí, 3 unidades, pero en lugar de subir bajaría 4 unidades, sería 3 menos 4i. Ese sería el simétrico de este número complejo con respecto al eje real o al eje X. Entonces, básicamente el conjugado de número complejo consiste en que le cambiemos el signo a la parte imaginaria del número complejo. Y el conjugado se representa como el número que quiero cambiar y se le coloca una línea arriba del número complejo. De manera que a más bi, su conjugado o el conjugado de a más bi sería a menos bi. Cambiarle el signo a la parte imaginaria. Vamos a ver 4 ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es 5 más 4i. Y aquí está gráficamente. Es el conjugado de menos 5i más 4. De manera que le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Entonces, el conjugado de menos 5i más 4 sería 5i más 4. Nada más hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria. De negativo ahora va a quedar a positivo. Vamos a ver otro ejemplo.
3i menos 5. Le quiero calcular el conjugado, le voy a cambiar el signo nada más a la parte imaginaria, me va a quedar menos 3i menos 5. Entonces cuando lo grafique me quedaría menos 5 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. Este sería el conjugado de este número complejo. Y si te fijas, es el simétrico con respecto al eje X, es como si fuera un espejo, el eje X o el eje real. Vamos a ver otro ejemplo que sería 8i. El conjugado de 8i sería menos 8i. Le voy a cambiar el signo a la parte imaginaria. Entonces 8i no tiene parte real, entonces en x vale 0 y en y vale 8 unidades. Y el simétrico sería entonces menos 8i, hacia abajo. Es el simétrico. ¿Y qué pasa si le quiero calcular el conjugado de un número real? Pues me quedaría exactamente igual porque, como no tiene parte imaginaria, no tengo un término al cual cambiarle el signo. Por lo tanto, si yo tengo 36 en el eje real, 36 positivo quedaría aquí. Y no puedo calcular el simétrico porque está sobre el eje real. Entonces, los números reales no tienen conjugado. Y vamos a ver algunas propiedades. Una de las propiedades te dice que si tú le calculas el conjugado dos veces a un número complejo z, te va a quedar el número original. Por ejemplo, 3 más 2i. Si le calculas el conjugado dos veces, ¿qué vas a hacer? Le vas a cambiar el signo al 2i. Te va a cambiar a negativo. Luego le calculas el conjugado otra vez, te va a quedar otra vez positivo. Entonces quedaría el mismo que el número original. Por lo tanto, de aquí viene la propiedad. Si te pide calcular dos veces el conjugado del mismo número, te quedaría el número original. Vamos a ver otra propiedad. Otra propiedad nos dice, tienes la suma de dos números complejos y le quieres calcular el conjugado a eso, o el conjugado de la suma de dos números complejos, es lo mismo que el conjugado del primer número complejo más el conjugado del segundo número. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos que calcular el conjugado de toda esta operación, la suma de dos números complejos, y debe de ser igual a el conjugado del primero más el conjugado del segundo. Entonces, si calculamos el conjugado de esta primera parte sería, primero hay que sumar los términos. 3i más 3i. Bueno, aquí sería de hecho 6i. Sería 3i más 3i, me quedarían 6i y 4 más 2 serían 6. Y del lado derecho tendríamos entonces, le voy a cambiar el signo a este primer número complejo, 3i me va a quedar negativo, 3i me va a quedar negativo y los números reales quedan iguales, el 4 y el 2 quedan igual. Entonces de aquí vamos a calcular el conjugado de esta primera parte. El conjugado de 6 más 6i me quedaría 6 menos 6i. Le cambiamos el signo. Y del lado derecho tendríamos menos 3i me quedarían menos 6i y 4 más 2 serían 6. Entonces, al final de cuentas, me queda el mismo resultado, se cumple esta propiedad. Vamos a ver otras propiedades. Esta propiedad me dice que el componente real del número complejo z es igual a el número complejo más el conjugado entre 2. Vamos a ver si es cierto. Quiero calcular la parte real de 4 más 5i, que a simple vista vemos que vale 4, la parte real, o sea la que no tiene i. Entonces, ¿cómo lo calculo utilizando esta propiedad? El número complejo, 4 más 5i, más su conjugado, que sería el mismo número pero cambiando el signo al imaginario, entre 2. Este 4 lo voy a sumar con este 4, me van a quedar 8, y el 5i se cancela con el negativo, 8 entre 2 me queda 4. Ahí está la parte real de este número complejo z. Y la parte imaginaria se obtiene de el número complejo menos el conjugado entre 2i. Si quiero obtener el imaginario del mismo número, sería 5, se supone, porque es el que tiene la parte imaginaria. Tendríamos entonces el número complejo menos el conjugado. Entonces el conjugado me quedaría 4 menos 5i, pero como lo voy a afectar por un menos, va a quedar menos 4 más 5i, entre 2i. El 4 con el 4 se cancelan y el 5 más 5 me queda 10i entre 2i. La i se cancela con la i, 10 entre 2 me queda 5. Entonces la parte imaginaria vale 5 unidades. Vamos a ver entonces ese concepto del conjugado para trabajar con la división de números complejos. ¿En qué consiste esa división de números complejos? Digamos que yo tengo la siguiente división. 3i más 2 entre i más 3. Y quiero obtener la división o el resultado de esta división. Ahora el problema aquí es que yo no puedo tener un número imaginario en el denominador. ¿Cómo voy a solucionar eso? Para solucionarlo vamos a utilizar el conjugado. Vamos a multiplicar esta fracción por un 1. Estamos de acuerdo que si yo multiplico por un 1, un término, no lo estaría afectando porque
está multiplicándose por un 1, o sea, no lo afectaría. Pero ese 1 no va a ser un 1 como tal, sino que va a ser un 1 entre comillas, conformado por el conjugado del denominador entre el conjugado del denominador. Esto es un 1, es el mismo término del numerador y el denominador. Pero al hacer esto voy a eliminar la parte imaginaria del denominador. Entonces, sígueme en este procedimiento. Vamos a multiplicar entonces. El conjugado del denominador sería menos i más 3, cambiando el signo a la parte imaginaria nada más. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones. 3i por menos i me queda menos 3i cuadrada. 3i por 3 me queda 9i. 2 por menos i me queda menos 2i. Y 2 por 3 me queda 6. Entre i por menos i me queda menos i cuadrada. I por 3 me queda 3i. 3 por menos i me queda menos 3i. Y 3 por 3 me queda 9. De aquí vamos a tener que simplificar las i cuadradas. Esta i cuadrada sería menos 1 menos 3 por menos 1. 9i menos 2i me queda 7i más el 6. Y en el denominador este 3i se cancela con este negativo. Menos i cuadrada sería menos 1 más 9. De aquí menos 3 por menos 1 me queda 3 positivo más 7i más 6. Y en el denominador menos por menos 1 me queda 1 más 9 me quedan 10. 3 más 6 son 9, más 7i entre 10. Aquí si te fijas ya no tenemos parte imaginaria en el denominador, solamente tenemos la parte real. Entonces puedes dejarlo expresado así, o lo ideal sería que lo separes. El 9 entre 10, y luego aquí tenemos un más, entonces aquí sería positivo, 7 entre 10, y esa sería la respuesta a esa división. Vamos a ver otro ejemplo de divisiones. Tenemos este problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si te fijas, tenemos una multiplicación en el numerador. Yo siempre te recomiendo que primero simplifiques las i's antes de agarrarte multiplicando a lo tonto, sin fijarte que tu problema se puede simplificar mucho antes de que empieces a generar una serie de números bastante grandes. Entonces, simplifiquemos las i's. Aquí tengo una i cúbica. I cúbica es igual a menos i, entonces menos i multiplicando al menos 7. Y este i a la 9 es equivalente a i a la 1. Entonces sería 5i. Entonces esta expresión me quedaría menos 7 por menos i me queda 7i positivo más 2i por el 5i menos 4 entre 4 menos 3i. Estos dos los puedo sumar, 7 más 2 me queda 9i por el 5i menos 4 entre el denominador. Y luego voy a hacer las multiplicaciones. 9i por 5i me queda 45i cuadrada. Y 9i por menos 4 me queda menos 36i entre 4 menos 3i. 45 por i cuadrada sería 45 por menos 1 menos 36i entre 4 menos 3i. 45 por menos 1 me queda menos 45 menos el 36 entre el mismo denominador. Ahora aquí no te confundas, pienses que ya terminaste el procedimiento de división, en realidad todavía no empiezas. Lo único que hiciste fue simplificar la fracción para que sea más sencillo calcular la división. ¿Por qué? Mientras tengas imaginario en el denominador no has hecho la división. Entonces, ¿cómo elimino o cómo hago la división? Hay que multiplicar esta fracción por el conjugado del denominador, un 1. Entonces el 1 sería este mismo número, pero cambiando el signo a ese sería ahora positivo. 4 más 3i entre 4 más 3i. Y hacer las multiplicaciones. Menos 45 por 4 me queda menos 180. Menos 45 por 3i me queda menos 135i. Menos 36i por 4 me queda menos 144i. Menos 36i por 3i me queda menos 108i cuadrada. Y en el denominador igual, 4 por 4 me quedan 16, el 4 por 3i y el menos 3i por 4 se van a cancelar entre sí como en el ejemplo anterior, y menos 3i por 3i me queda menos 9i cuadrada. De hecho esto es una diferencia de cuadrados, entonces si lo quieres ver de una manera más sencilla simplemente sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Aquí tengo una i cuadrada, le voy a cambiar a menos 1, aquí tengo otra, le voy a cambiar a menos 1. Y voy a hacer las operaciones, menos 180, menos 279i, menos por menos me queda más 108, entre 16 más 9. De aquí, este número real con este número real me queda menos 72, menos 279i, entre 16 más 9 son 25, y lo separo. Menos 72 entre 25, aquí como tengo un menos, sería menos 279 entre 25, y ese sería el resultado de esta división de números complejos. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo me dice, haz esta división, hay que simplificar, entonces, ¿qué puedo simplificar? Si bien aquí todavía no tienes ninguna i a una potencia diferente de 1, pero tienes un binomio al cuadrado, hay que desarrollar ese binomio al cuadrado. Entonces lo desarrollamos sería el cuadrado del primero,
9. Más 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 3 por menos i, menos 6i. Más el cuadrado del segundo, el cuadrado de menos i sería i cuadrada. Hay que simplificar esa i cuadrada, serían menos 1. Entonces me quedaría 9 menos 6i menos 1 serían 8 menos 6i. Hay que hacer esas multiplicaciones, 2 por 8, 16, 2 por menos 6i son menos 12i, i por 8 son 8i, y la i por el menos 6i serían menos 6i cuadrada, entre i más 1. Simplifiquemos esta i cuadrada, sería entonces un menos 1, y voy a hacer las operaciones, 16 más 6 me queda 22, menos 4i entre i más 1. Esa sería la fracción simplificada, pero todavía no hago la división porque tengo un imaginario en el denominador. Hay que multiplicar por el 1 formado por el conjugado del denominador. Entonces aquí le voy a cambiar el signo al imaginario, menos i más 1 entre menos i más 1. 22 por menos i me queda menos 22i, 22 por 1 me queda 22, menos 4i por menos i me queda 4i cuadrada positivo, porque menos por menos me queda más, y menos 4i por 1 me queda menos 4i, entre i por menos i me queda menos i cuadrada, y por 1 me queda i, 1 por menos i me queda menos i, y 1 por 1 me queda 1. Y aquí hay que simplificar estas i cuadradas. Esta i cuadrada se cambia a menos 1, entonces 4 por menos 1 me queda menos 4, y el menos i cuadrada me quedaría menos por menos 1. De aquí lo que vamos a hacer ahora entonces es sumar las partes reales. 22 menos 4 me queda 18, y menos 22i menos 4i me queda menos 26i. Y en el denominador me queda menos por menos 1, me queda 1 más 1, 2. Y que vamos a separar, 18 entre 2 me queda 9, menos 26 entre 2 me queda 13, y esa sería la respuesta de esa división de números complejos. Vamos a ver otro problema. Este otro problema, que es el último que vamos a ver en este video, tiene lo siguiente. Y aquí de pronto te puede confundir porque tiene un exponente negativo. ¿Qué hago en estos casos? Bueno, tú debes de recordar de álgebra básica que si tú tienes un número de esta forma, 1 entre cualquier número con una potencia, puedes cambiarlo al numerador cambiándole el signo al exponente. Por ejemplo, aquí este 1 entre i cúbica es lo mismo que subirlo y cambiarle el signo al exponente al negativo. Lo mismo de esta forma, si tú tienes 1 entre un número con exponente negativo, lo puedes subir al numerador cambiándole el signo de negativo a positivo, que es el inverso de hecho. O si tenemos una expresión como esta, podemos cambiarla al denominador y ponerle el signo positivo en lugar de negativo. Entonces me quedaría 1 entre el 2 más i y con exponente positivo. Con esta información, este tip que te estoy dando, vas a poder resolver esto. Entonces, esta expresión que está multiplicando a esta expresión y tiene exponente negativo, lo puedo pasar al denominador con exponente positivo. Entonces, el 2i más 2 como exponente negativo lo voy a pasar a positivo. Entonces, me quedaría esta expresión de esta forma. Menos i más 1 entre el 2i más 2 al cuadrado, ahora va a ser positivo, por la i que estaba en el denominador. Pero aquí tienes que tener cuidado porque esto únicamente es válido cuando todo el término que quieres cambiar de lugar está multiplicando. Si es una suma o resta no se puede hacer eso. Entonces, como toda esta expresión está multiplicando, sí se vale bajarla al denominador. Con esto lo que vamos a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado. 2i al cuadrado sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, multiplicando todo eso a la i. Esta i cuadrada la voy a cambiar a exponente o término menos 1. 4 por menos 1 me quedaría menos 4. Más 4 se cancelan, me queda nada más el 8i por la i. Y el numerador queda igual. Ahora aquí hago esta multiplicación, me va a quedar 8i cuadrado. Y el i cuadrada vale menos 1, entonces 8 por menos 1 me queda menos 8. Aquí podrías pensar, me falta hacer lo del conjugado. Aquí ya no es necesario porque tu denominador no tiene parte imaginaria, solamente tiene la parte real. Entonces solamente hay que separar. Primero la parte real. La parte real vale 1 positivo. Entre menos 8 sería menos 1 octavo. Y la parte imaginaria sería menos entre menos me queda positivo. 1 sobre 8 i. Y con eso entonces terminas la división de esos números complejos y terminamos entonces el ejercicio.